Muy buenas tardes, comunidad de mi barrio amado El Semaní. Hoy nos encontramos de nuevo en una cita más con las entrevistas que venimos haciendo en lo posible para el rescate de la memoria de nuestro barrio El Semaní. Hoy con otro gran amigo y vecino de toda la vida, como es el gran Alejandro Villarreal. Gracias, Alejandro, por aceptar la invitación a este espacio. Muy buenas tardes, acá el compañero Jorge Ruiz. Mira, sí, yo quería tocar el tema ese porque la mayoría de las veces que yo he oído estos programas que ustedes pasan por el Facebook, pues nunca he escuchado de la gastronomía del Arsenal principalmente. Yo les puedo hablar, soy una persona viviente de eso, tengo 67 años. El Arsenal, como le dije anteriormente, el mercado del Arsenal, el mercado público, se encontraban muchas ventas de comida. Entre esas estaba la de mi difunta abuela Teresa Morgan, que es una de las primeras vendedoras de gastronomía. Cuando se comía la comida de monte en esa época, como el conejo, la gualtinaja, el venado, el ponche. Esas eran las principales comidas gastronómicas en esa época del barrio del mercado público del Arsenal. También les hablo del señor Rafael Villa, una de las personas más mencionadas y que yo no he oído que han mencionado cuando han hablado de la gastronomía de aquí del Arsenal del barrio Getsemaní, porque el Arsenal pertenece al barrio Getsemaní. Entonces, comienza la vivencia de la comida, la gastronomía de estas comidas a partir de donde quedaba la Alcides Segovia, el colegio de la Alcides Segovia, hasta allá, hasta la esquina de la Colombiana. Ahí empezó mi querida abuela, Teresa Morgan, mi abuela Dolores Pérez Castro también, a poner sus ventas de comida en la parte de afuera. Luego las trasladaron hacia la esquina de la avenida de la Colombiana, del Arsenal también. Ahí también mi abuela no llegó hasta allá porque mi abuela falleció en el año 1965. A ella le dio un paro cardíaco y yendo a verse una película en el Teatro Padilla en esa época. Falleció, ya no llegó a ver traslado de las mesas de ahí, de la esquina del Callejón de los Vargas, donde ella tenía su negocio, hacia la Colombiana. Allá mi papá Dimas Villarreal empezó a explorar eso, lo que ella le había heredado. Él siguió con ese negocio, con ese legado de la comida de monte en esa época, la llamamos así, que ya no se ve, ya se ha extinguido. Claro. Como era el conejo, vuelvo y le repito, la cuartinaja, el ponche, el venado, esa comida la comíamos nosotros aquí en Cartagena, principalmente los gersemanicenses. Mucha gente del barrio Semaní se iba, no, vámonos para el Arsenal, para el viejo Dimas, a comer conejo o cuartinaja. Les menciono muchas personas que ponían venta de comida en el Arsenal, como era la señora Virginia Pájaro, también familiarizada con los pájaros de aquí, de acá en este entorno. La señora Elena Payares, la señora Concha Marín. Alejo, disculpa que te interrumpa y solamente para refrescar, recordar si era así. Tengo entendido que todas estas personas que tomaban en los bares cercanos, como era el Mapellé, el Continuo, la Bacoa, todas esas personas que salían ahí terminaban comiendo en los corredores esos que tú nos estás explicando. ¿Hasta qué hora llegaban, por lo menos tu papá, a vender la comida o era hasta que se acababa?
Mira, no, mi papá era una persona que tenía mucha publicidad en ese entonces. Era muy perseguido por muchos periodistas aquí en Cartagena, como era Napoleón Perea, el mismo Edgar Perea, Melanio Porto Ariza, personas que lo mencionaban a él en la radio cuando mi papá tenía ese negocio de comida y estaban jóvenes en esos tiempos esos periodistas. Venía Fabio Poveda Márquez de Barranquilla también, especialmente. Y yo decía, vamos para la venta del viejo Dimas Villarreal, allá en la Avenida Nacional. Y ellos cuando llegaban allá, ellos hacían su fiesta, como Sus digamos, su tertulias. tertulia. Ellos hacían sus tertulias, le preguntaban a mi papá. Y como tú me acabas de preguntar, a la gente de La Bacoa, El Continuo, en Mapayé. Porque mira, primeramente de existir La Bacoa, El Continuo, existía un bar que se llamaba el Tahití, ¿oíste? Ahí cercano a la Media Luna. Ese fue uno de los primeros bares. Después empezó el señor Fidel Loteó con La Bacoa, El Continuo. En Mapayé era del señor Rodrigo Lombana, el fue el fundador de ese bar Mapayé, y después lo convirtió en restaurante, que fue el restaurante Olímpico. Olímpico, claro. En esa época él tenía un restaurante en el mercado del Arsenal, donde hubo la explosión en el año 1965 en el mercado del Arsenal. De la pólvora. Exactamente, ahí hubo una explosión, no hubo bomba que tiraron, sino que Sí. ahí se vendía muchos explosivos. Los turcos, los char, vendían cacharrería y ellos vendían muchos explosivos ahí. Eso hubo una explosión grande. Ahí cayeron gente del Semaní, ¿oíste? Yo no lo sabía, sépalo. Claro. La difunta Laura, la mamá de Marcial El Bola, no sé si tú Claro, no sé si Marcial está vivo, no sé. No, está por San Andrés. Está por San Andrés. Bueno, la mamá de él, la señora Laura, cayó en esa explosión. También cayó un señor apellido, le decían el Picingo. Claro. Apellido creo que era Solano, algo así, parecido, también cayó en esa explosión. Hubieron como 3 o 4 personas del barrio de Semaní que fallecieron en esa explosión. Es tanto así que cuando esa explosión del año 1965, nosotros salimos corriendo, porque mi papá estaba en el mercado. Nosotros lo ayudábamos a hacer las compras para que él en la tarde saliera. Y no, la explosión, no, corre mi papá, estaba el difunto, mi hermano Pirro, Claro. Carlos Villarreal, mi persona, yo estaba pequeño, estoy hablando del 65, tenía los 7 años y yo tengo mucho uso de razón y me acuerdo de todo eso. Y entonces salimos corriendo, pero nos aguantaron. ¿Ustedes para dónde van? Ustedes echen para atrás y allá lo cayó una explosión. Mi papá ayudó a mucha gente a rescatarla ahí, del viejo Dimas. Pero bueno, lo que tú me estabas diciendo, volvemos al tema ese, que mucha gente, después que salía de esos bares, se iban a disfrutar de esta gastronomía del barrio del Arsenal, pues era el sancocho de mondongo, era el principal plato efectivo, la sopa de mondongo. Allá no se hacía que sancocho de costilla ni sancocho de rabo, eso era raro, era pura sopa de mondongo. Carne guisada, gallina, pollo. Alejo, ¿tú qué recuerdas, pues, en tu época del bate tapita, la bola de trapo? Bueno, yo tengo muchos recuerdos, pues, que yo fui uno de los partícipes del bate de tapita en la Plaza de la Trinidad, en la Plaza del Pozo. Mira, ahí en el Cayón Ancho, donde hoy en día están viviendo ustedes, en toda la esquina donde está Minga, ahí fumábamos nosotros juego de bate tapita, o bateamos de ahí donde está Minga por enfrente. De ahí. También lo alcancé a ver en esa época. Exactamente, bolilla, ahí tapita. Claro, Ahí, de donde Boris Campillo hacia allá, hacia las afueras Boris Campillo
Sí, a donde, Donde iban a batear. donde vivía, Exactamente. Batear hacia Ah, afuera. exactamente, Exacto. hasta Hacia la afuera de la pared. calle del Pozo. Exactamente, la plaza, ahí en la plaza. Bueno, ahí nosotros jugábamos bate tapita. Ahí yo creo que, bueno, ya en esa época yo estaba muy pequeñito, viste jugar eso. Pero nosotros jugábamos tradicionalmente en la Plaza de la Trinidad y en la Plaza del Pozo. Hacíamos juegos, mira, aquí había muchos jugadores de tapita como era Anito, el difunto Ñarro, el Gringo, Hernandía, difunto Hernandía, el Capítulo, capítulo. No, eso era algo, Claro Mesa. claro, Mesa, eso era algo fenomenal. Eso era algo fenomenal. Cuando Claro Mesa, cuando el difunto Ñarro, Carlos Cobre, ellos a nosotros éramos pelados, ellos se enfrentaban con nosotros y nosotros muchas veces le ganábamos a ellos, a Capítulo, a Hernandía, a Nacho, nosotros nos enfrentábamos a ellos. Luis Pájaro, mi cuñado, él también hizo partícipe de bate tapita también y nosotros jugábamos mucho. Pero si nos vamos acá lo que es softball también, el barrio Semaní ha sido un equipo, un barrio de mucha tradición en el deporte, por lo menos en el béisbol principalmente, porque en el boxeo, bueno, han salido muy pocos boxeadores, como era César Terán, como fue César Terán en esa época, que era uno de los que sacaba la carta por el barrio del Semaní. Pero en el softball sí, nosotros hemos tenido buenos beisbolistas. En el año 1977 tuvimos una desgracia que fue la muerte de mi cuñado Elias Miranda Madrid, un gran jugador, un gran pelotero, ustedes deben de recordarlo, claro. no ustedes lo recordaron. Eso fue un 8 de noviembre de 1977, tuvimos la desgracia esa de mi cuñado, una gran persona, que con mucho amor siempre lo hemos recordado nosotros los Villarreal, hizo parte de nuestra vida. Y de ahí arrancó el primer campeonato de bola de trapo del barrio del Semaní en la Plaza de la Trinidad, en el año 1978. El negro murió en el 77 y el primer campeonato de bola de trapo se hizo en el año 1978, Copa Elias Miranda en Madrid. Arrancamos a jugar en el barrio de Semaní y empezamos a jugar en la pista. Óyalo, allá en la pista empezamos a jugar primero softball. Hicimos un campeonato de softball allá en la pista. ¿Dónde quedaba la pista? Ahí donde está el Parque de la Marina. Era el Parque de la Marina. Ese era el sitio de entrenamiento de nosotros, lo que practicábamos béisbol. Yo fui partícipe de una preselección Bolívar en el año 1976, cuando Bolívar fue campeón nacional aquí en la ciudad de Cartagena, un campeonato nacional con un selecto equipo de béisbol juvenil, como era Joaquín Gutiérrez en el short, Juan Jiménez en segunda base, Ramiro Jiménez en tercera, Paco Salgado en primera, Ramiro, se me olvida Andrés Altaona en el left field, estaba en el center field, estaba Carlos Pitarúa, que impuso un récord nacional, le partió el récord a Abel Leal en esa época. Bueno, como les digo comentando, Carlos Pitarúa le partió un récord nacional a Abel Leal, que lo conquistó en Santa Marta, el Campeonato Nacional de Santa Marta del año 1972. Carlos Pitarúa le rompió el récord ese a Abel Leal bateando 12 hits consecutivos en un campeonato nacional. Bolívar se coronó campeón nacional invicto en ese campeonato nacional. Vuelvo y les digo, con un selecto equipo juvenil, donde vuelvo y les repito, una selección de primera. Eso es algo apoteósico aquí en la ciudad de Cartagena también. Y nosotros los semanicentes nos sentimos orgullosos de eso, porque 3, 4 jugadores de esa selección Bolívar hacían parte del barrio del Semaní. Jugadores que jugaron en el campeonato departamental juvenil del barrio de béisbol de Bolívar, de aquí de Cartagena. En el año 76
nosotros sacamos un equipo neto aquí en Barrio del Semaní, como era Wilton Torres en tercera base, Nacho Santamaría, Narciso Santamaría en el Cior, en segunda base José Miranda, cuando eso el Pepe Miranda, que fue el lanzador, en esa época no era lanzador, lo convertimos en segunda base. En primera base Guillermo de la Hoz, teníamos a Luis Rueda en la receptoría juvenil. Claro. Teníamos en el center field a Víctor Gaviria, teníamos a un muchacho Antonio Melo en el center field, teníamos a un muchacho de Tierra Bomba, Calvo, también en el right field, y mi persona como lanzadores, Antenor Barbosa, Alejandro Villarreal, Omar Barbosa, eran los lanzadores en esa época, y nosotros le llegamos a quitarle invicto al Liceo de Bolívar. Después que vinieron del campeonato nacional, nosotros nos enfrentamos al Liceo de Bolívar en el estadio 11 de noviembre en el año 1976 y le quitamos el invicto, lanzando yo. Eso sí lo tengo yo clarito y me llevé ese orgullo de quitarle el invicto al Liceo Bolívar. Me llevé ese orgullo, ese honor. En ese entonces los juegos eran muy reñidos. Era muy reñido. Mira, nosotros comenzamos jugando Getsemaní Liceo de Bolívar, que era básicamente la selección Bolívar juvenil en ese entonces. El Liceo de Bolívar, básicamente era la selección Bolívar, con Joaquín Gutiérrez en el Cior, Juan Jiménez en la segunda base, Ramiro Jiménez en la tercera base, Pascual Salgado en primera base, tenían a Edwin Rocha en la resortería, tenían en el center field a Andrea Taona, tenían en el right field, tenían a Antonio Pineda, tenían un muchacho apellido Villalba también en el right field. Era la selección Bolívar prácticamente. Y nosotros, los getsemanicentes, nos dimos el lujo de quitarle el invicto. A mí, Joaquín Gutiérrez, muy amigo mío, eso me ve a mí y él me abraza y me dice, Villa, ¿por qué tú no seguiste jugando béisbol? Y no, voy a seguir jugando más béisbol. Y aquí el béisbol en ese tiempo no lo apoyaban. Pero sí me di el lujo de quitarle el invicto. Y nosotros comenzamos un partido del Liceo Bolívar, el Semaní, ahí en La Salle, donde quedaba el antiguo colegio de La Salle. Comenzamos un partido y no lo terminamos porque todo el barrio del Semaní se fue a vernos jugar. Y se formó tremenda algavería, tremenda pelea, porque yo le di de ver que, o sea, no era que yo no podía, sino que era campo abierto y eso era pues, con ese equipo, con ese trabuco, como dicen así, el Liceo Bolívar, yo le tiraba bola para afuera a Joaquín Gutiérrez y ¡pam! Batazo entre Rey y Centerfield, eso se iba de jonrón. Juan Jiménez le tiraba no, ahí hay que acabar este partido para que nos echen en el estadio 11 de noviembre. Entonces estaban los Etorices y los gersemanicenses peleando. Y yo, bueno, aquí le voy a meter un pelotazo en ese tiempo. Le pegué a Juan Jiménez en las costillas, le metí una recta en las costillas. Juan Jiménez me salió correteando con un bate. Yo creo que Juan Jiménez se murió, no sé. Sí, creo que sí. Juan Jiménez. Le vio y estar corriendo con el bate, Guillermo de la Hoz, Wilton Torres, fue una pelea y suspendieron el partido. Recuerdo yo que nos echaron después 15 días, 20 días después nos echaron el partido en el estadio 11 de noviembre y yo le gané. Diferente, porque aquí un batazo entre Ray y Centerfield, a mí me lo fidea fácilmente el Calvo, me lo fidea fácilmente Antenor Barbosa, pero es que en La Salle no, en La Salle un roletazo entre tercera y Cior y se iba de jonrón, claro, porque era campo abierto. El cambio en el estadio 11 de noviembre era muy diferente. Y vuelvo y te repito, esa es una anécdota que tengo yo de mi juventud, de niñez, de juvenil. En ese tiempo tenía yo 16 años. Le gané al equipo Liceo, el mejor equipo que había en béisbol aquí en Cartagena. Hablando de deporte. Y como acá el compañero Davison me estaba diciendo que se jugó béisbol aquí. Mira, nosotros formamos, allá en la esquina de la brisa, sí, formamos una rosca. Nos íbamos a jugar allá en la esquina de la brisa. Bueno, no, muchachitos, ahí en la esquina de la brisa y bateando de aquí para allá. Nos íbamos a jugar, porque es que aquí, yo también, yo mismo me pongo a pensar también a veces, ¿cómo jugamos nosotros aquí? Yo llegué a jugar aquí. Yo llegué a jugar aquí, yo jugué tercera base aquí. Y yo me fajaba aquí. Y ahora me da miedo.
A mí ahora me da miedo con cómo se atreve uno a jugar aquí pelota cuando, coño, aquí, Somos los semanicenses. así somos los semanicenses. Ya, y entonces son anécdotas que por lo menos uno se acuerda y a veces se pone nostálgico cuando uno recuerda esas épocas del barrio del Semaní, que uno jugaba la latica, Eso, para allá iba. Pulita uñita, bolita, trompo. bonita, trompo, Se formaban los rolling. los rolling, Y venían las peleas eso más era atrás. pelea, eso era pelea. Aquí, mira, yo llegué a pelear, yo sé que va a haber esta entrevista, llegué a pelear con el niño Gil. Con el niño Gil llegué a pelear como 2 o 3 veces con el niño Gil. Yo al único que le tenía miedo era César, porque César practicaba boxeo, pero yo peleé con el niño Gil, con Víctor Piña, el hermano. Formando eso es lo que se llama Con el número. no, con el número nunca peleé, ese era rosquero. Yo oí una entrevista que entrevistaron que los oye, sí, eso era verdad. Claro. Eso fue verdad, nosotros cuando en esta época que los hippies, nos íbamos para allá, para la esquina de la Matuna, existía el Capitol, La Selecta. a la Selecta, para aquellos lados, ahí iba el número, iba ese bonche desvelado. Y nosotros en esa época, ¿cómo te digo? Éramos muy selectivos. Mi papá, lastimosamente, mi papá no supo aprovechar en esa época su buena abundancia. Porque por cosas de la vida, son personas que no son a veces administrativas en sus negocios. Como por lo menos, hoy en día, por lo menos, acá el compañero, de pronto usted tiene un hijo y le dan consejos, le dicen esto es así, esto es así. Mi papá era un tipo que no le paraba bola a nada. Mi papá, él lo que estaba a gusto era en comida, que nosotros no nos faltara nunca nada. Mi papá nunca nos negó a nosotros nada. Y así, por lo menos, yo me acostumbro también con los hijos míos. Yo lo que puedo hacer por los hijos míos lo hago. En lo que puedo dar, doy, lo que no puedo dar, no lo doy. He sido una persona muy inquisitiva en ese tema. Pero sí, el barrio del Semaní, vuelvo y te repito, aquí, no sé si aquí ustedes recuerdan, aquí había una lavandería. ¿Tú no te acuerdas de eso hoy? No. Aquí existe una lavandería de unos chinos. Nunca te han comentado eso tampoco. No. Bueno, aquí existió una lavandería de unos chinos. Aquí en esta esquina, aquí nació una sobrina mía, como les comencé al comienzo, una sobrina mía, Yamilian, mi primera sobrina, nació aquí. Y aquí había una lavandería de unos chinos. Y nosotros veníamos a fregar la vida a los chinos. Y después existió una panadería de una señora, se llamaba Juana. Existió una panadería aquí, en este sector aquí. Y estaban los Gaviria, que tenían, ya después de esta lavandería, los Gaviria, no sé si fue que compraron o arrendaron aquí, ellos tenían un criadero de chivos. ¿Tampoco te acuerdas? Nada. Tampoco, No. bueno. Ellos tenían un criadero de chivos, esos chivos salían todas las mañanas a caminar a caminar todo esto aquí del arsenal. Los chivos de los Gaviria. Todo esto aquí. Aquí sí también un acerrío, aquí en este sector. Existió un acerrío aquí, después de los Gaviria, que ellos se mudaron. Bueno, los Gaviria se mudaron creo que para la calle Lomba. Nosotros vivimos en esa esquina de ahí. Vivimos nosotros cuando el difunto Rodolfo lo mató el carro de la Tuvo su accidente ahí. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo no me acuerdo, pero sí, bueno, todo el tiempo lo mencionan. Lo mencionó, bueno. En ese tiempo nosotros de allí nos pasamos para el Cayón Ancho. Mi papá arrendó una casa en Cayón Ancho que era de los Vargas. Ahí vivíamos. Y me acuerdo yo en esa época que Rodolfo, él vendía boletitas. Y le llevaba el número todos los días a mi papá. Y él salió de allá y como cosas que parece que la muerte lo hubiera ido persiguiendo, que él le decía a mi mamá y a mi papá, dime qué tal me veo bonito, me veo simpático. Él usaba mucho unas gafas oscuras.
Y como a la media hora vienen corriendo la gente, no, que a Rodolfo lo mató un camión de la Coca-Cola allá. Salimos corriendo y lo encontramos ahí aplastado, porque lo presionó el camión. Yo no sé cómo fue también que el camión se la dio y él trató de pasar primero que el camión y el camión se fue a un lado y lo aplastó ahí. Eso le llegó a sacar hasta los ojos. O sea, cuando tú estás afuera ahora, que vives afuera, cuando estás por lo menos en el balcón de tu casa y tu mente se viene a Getsemaní. Bueno, Jorge, mira, ¿qué te puedo decirte yo que añoro? Cuando ya, no es imposible, pero sí es muy difícil con lo que yo he visto de ahora de mi barrio del Semaní, esos tiempos en que nosotros nos sentábamos en la Plaza de la Trinidad, voy a mencionar nombres como el Niño Gil, César Terán, el Niño La Llorona. Nos sentábamos en la Plaza de la Trinidad, nosotros con esa tranquilidad, cuando eran las 9, como tarde 10 de la noche, ya nosotros estábamos recogiéndonos porque ya era tarde en esa época, ya 10 de la noche, 9 de la noche de la tarde. Ya todo el mundo tenía que estar Ya recogido. todo el mundo tenía que estar recogido. Yo añoro esa tranquilidad que se vivía en el barrio del Semaní en esa época. Pero también me alegra mucho de que muchos nativos de aquí del barrio de Semaní se estén logrando de eso. Me alegra mucho porque, vuelvo y te repito, tú eres una materia viva de eso. Acá mi sobrino político, Davidson, es lo mismo. Y me alegra mucho que estén sacándole provecho a todo lo que se está viviendo en el barrio de Semaní. Pero da tristeza cuando a veces son las 7 de la noche. Yo me siento a veces en el balcón donde yo vivo, en Ciudad Jardín. Me pongo a pensar a veces, yo a esta hora en el Semaní, yo estaba en el Puente Román, viendo hablar al señor Carlos El Churro, a Merolo, a Marún, a Ramón Cabeza, Carlos Fonseca. Carlos Fonseca. Oye, eso era algo tan bonito, tan real que uno vivió cuando pelado. Y ya pensar de que ya esos tiempos no van a volver, porque ya esos tiempos no van a volver. Por mucho que tú quieras retornar el entorno a lo que nosotros vivimos, ya eso no va a volver. Porque ya hay mucha evolución, ya hay mucho desarrollo, tanto económico como laboralmente, se ha visto aquí. Pero era muy bonito ver por lo menos a las 6 de la tarde, 7 de la noche, salir el señor Carlos Pájaro, a Ramón Cabeza, a Carlos Fonseca, a Alejandro Marún. Había otro señor también que salían, parecían, eran 7, 8 personas que se venían para acá, para Puente Román, a disfrutar de la brisa, en ese entonces la brisa caribeña, así, y hablar y a fumar su pierroja, porque en ese tiempo siquiera el cigarrillo pierroja. Y era muy bonito. Mira, cuando nosotros aquí en el Puente Román, una anécdota te voy a contar. Aquí donde está la Virgen, donde quedaba la Virgen, que ya creo que la quitaron, Ajá. la Virgen, el difunto Ñarro se lanzó allá arriba. La gente se dice, donde estaba la Virgen es el baluarte actualmente. Correcto, el Ñarro se tiró de allá arriba. Y el Ñarro se fracturó la cabeza y la gente cree que el Ñarro se había muerto en ese tiempo. También Orlando Díaz, también es otra anécdota, Orlando Díaz, le decían Orlandón en ese tiempo, se lanzó del Puente Román y quedó enterrado, tuvimos que lanzarnos a buscarlo porque estaba enterrado en los barrios y lo sacamos a Orlandón. En esa es una anécdota, claro, o sea, anécdota de pelado aquí en el barrio del Semaní. Nosotros, el joven de nosotros, el barrio del Semaní era bañando aquí en el puente. Claro. Eso era aquí bañando en el puente. Ahora vamos a otro tema, el tema del barrilete. Lo elevan
en los meses de agua, como septiembre, octubre. Yo no entiendo. Nosotros elevábamos los barriletes aquí en la muralla para la época, desde que se metía diciembre, nosotros estábamos armando barriletes. Wilfran Jiménez era uno, Froilán era otro, Nemesio era otro. Yo tengo un primo que se llama Nelson González, también traía barriletes. Y yo llegué a vender barriletes. No hecho por mí, yo nunca aprendí a hacer un barrilete. Pero él me los traía y yo los vendía. Claro. Pero era en el mes de diciembre, enero, febrero, época de brisa. Que yo digo, ¿por qué las tradiciones? O sea, ustedes mismos me van a perdonar. Algo que nosotros estamos tratando de hacerle entender a las instituciones que nos apoyan con este tema de barriletes es que en agosto actualmente no está soplando la brisa. Y ese dato que tú estás dando es muy importante porque nos demuestra de que antes de diciembre ustedes estaban manteniendo esta tradición. Sí, es que, vuelvo y te repito, Wilmer, yo no sé si un día yo te lo comenté, o no sé a quién fue que yo le comenté, o a uno de ustedes le dije, yo no entiendo y no me explico el por qué el festival de barrilete lo hacen en el mes de septiembre, octubre, cuando son meses de agua, y no son meses sino de viento. Pero si tú vas al mes de diciembre, enero, febrero, vas a encontrar brisa y no vas a encontrar agua. Lógico, como se ha cambiado mucho el problema atmosférico, climático, ahí es donde viene el problema también, que a veces en diciembre llueve, en noviembre llueve, pero vas a encontrarte que vas a encontrar brisa, vas a encontrar un día soleado y vas a encontrar brisa, porque tú encuentras, y todavía, mira, estamos en el mes de junio y fíjate, está soplando brisa, pero si tú te vas del mes de diciembre a final de diciembre, tú haces un festival del barrilete en el mes de diciembre y tenlo por seguro que es un éxito totalmente. Es un éxito. Si tú quieres, haz la prueba. Bueno, Alejo, muy agradecido por habernos cedido tu espacio, mi hermanazo. Gracias, gracias. Bastante reconfortable estas enseñanzas que nos has dejado en el día de hoy. Y bueno, de eso se trata, de siempre conocer algo nuevo. Hoy aprendí que había una lavandería aquí de los chinos. Esa lavandería de pronto nos va a servir para la resistencia. Y ya, entonces, ya tenemos datos de que había lavandería pública, así que vamos para adelante con la China, unos chinos. Por eso, pero había una lavandería, entonces, lavandería. Vamos para adelante con eso. Entonces, el semaní resiste, mi hermanazo. Eso.